la predestinación en los dos árboles en el libro de Génesis. Yo quiero que todo el mundo sepa que la predestinación no era o no proviene, no fue predicada primeramente por Juan Calvino. La predestinación estaba años y siglos antes de la existencia de Juan Calvino, de Pablo, humanamente, aún de Cristo, humanamente hablando. Es decir, la predestinación estaba figurada en los dos árboles en la Biblia que se encontraban o que se encuentran en el libro de Génesis. Vamos a hablarles acerca de los dos árboles en los cuales se encuentra la predestinación. Uno, Dios, el decreto de Dios, el decreto natural de Dios en un árbol. El otro árbol, el decreto espiritual de Dios en el otro árbol. Ahora, vamos a leer los dos decretos o vamos a leer el contenido, la naturaleza de cada uno de esos árboles que fueron predestinados por Dios. Entonces vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 22 a 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Primeramente, entonces tenemos que ver en los dos árboles que están en el medio del huerto. Uno fue prohibido por Dios a Adán para que Adán no comiera de este árbol. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ok, entonces después que Adán conoció o comió de este árbol a través de su mujer, Jehová, entonces el hombre llegó a tener el conocimiento del bien y del mal. Antes de comer, de comer del árbol del conocimiento del bien, Adán no tenía conocimiento del bien y del mal. Entonces este árbol se llama árbol del conocimiento del bien y del mal. En otra palabra, el árbol, entonces ahí está el bien, también ahí está el mal. El autor, el creador de este árbol, el bien y el mal, se llama Jehová de los ejércitos. Él es el autor del bien y del mal. Él es el creador de los dos a través de ese árbol, lo cual conoció Adán. Adán llegó a descubrir los misterios del árbol del conocimiento del bien y del mal. Recuerda que Adán, entonces, después de haber cogido de este árbol para comer y comió, Jehová lo prohibió. Entonces su libre albedrío de alargar su mano, de tomar del otro árbol, para que no coma de este árbol, para no vivir para siempre. Oye bien, escuche bien. En ese sentido, mira bien, dice que el versículo 22 de Génesis, capítulo 3, dice que dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y su espada encendida que se revolvía, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Adán tenía
Dios no impidió a Adán de coger del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, después de haber comido de ese árbol, ella lo prohibió poner la mano en el árbol de la vida, que representa a Cristo mismo. Oye bien, desde el huerto, Dios prohibió a Adán de utilizar su libre albedrío, lo cual consiguió él, entonces del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces habría posibilidad, a través de este conocimiento del bien y del mal, él podría tomar del árbol de la vida y comer y para vivir para siempre. ¿Para qué? Bueno, entonces, para no hacerlo, Dios lo prohibió o lo sacó del huerto para no poner su mano en el árbol de la vida, para que no viviera para siempre. Es decir, que desde Adán, entonces Dios prohibió a Adán, bloqueó a Adán para no comer de este árbol. Entonces el primer árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. En este sentido, Adán podría usar entonces su libre albedrío, entonces en este árbol, hasta que muera. Pero el árbol del conocimiento, del árbol de la vida, Dios lo prohibió a Adán de tomar de este árbol. Este árbol representa a Jesucristo, es Jesucristo mismo. Entonces Adán fue bloqueado. Oye bien, Adán no tenía voluntad aquí. Adán tenía voluntad, entonces Dios le dio una voluntad de coger de este árbol cuando pueda, cuando quiera, este árbol, porque solamente Dios le puso una condición. Le puso una condición, una advertencia de lo que puede acontecer a él. Pero entonces cuando estaba cogiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios no lo prohibió. Entonces comió del árbol y entonces con este conocimiento adquirió él de este árbol, Dios lo prohibió poner su mano en este árbol. Es decir, que ahí, entonces Cristo es el fin, o sea, el árbol de la vida es el fin del libre albedrío de Adán. Porque Adán podría usar este árbol cuando quiera, podría coger de este árbol cuando quiera. Este árbol representa un regalo natural de Dios al hombre. Escucha bien, este árbol representa el regalo natural de Dios al hombre. Entonces este árbol, el árbol de la vida, representa el regalo espiritual de Dios al hombre. Ok, entonces un regalo espiritual, arriba se llama este árbol, el árbol de la vida, es un árbol que se consigue a través de muchas tribulaciones. Entonces el otro árbol es un árbol que tiene muchas diversiones. Todas las cosas naturales entonces salen de este árbol. Primeramente, este árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que Adán conoció sus secretos a través entonces de su curiosidad intelectual, o que sea despertada, o que sea despertada por la misma serpiente, entonces para satisfacer su curiosidad intelectual y entonces su codicia, entonces Adán comió de este árbol, comió de este árbol para comer y comió. Entonces Jehová lo prohibió poner su mano ahí. Oye bien, desde arriba que no, entonces la predestinación no fue predicada primeramente por Juan Calvino, ni por Pablo tampoco. Bueno, predicada por Pablo, porque por los discípulos apóstoles, sí. Pero entonces que esto no fue inventada por Juan Calvino, sino es una cosa que estaba ahí antes de los siglos, que Dios había predestinado a Cristo para morir en favor de sus ovejas, de su propia gente. Aquí ven, el primer Adán, este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, este se llama el primer Adán. Entonces el árbol de la vida se llama el segundo Adán. Entonces ahí segundo Adán, como Pablo le llama, él cataloga a Cristo como segundo Adán. Él cataloga al primer Adán, al hombre que cayó, que desobedeció en el huerto, se llama el primer Adán. Entonces primer Adán fue el primer hombre en la creación natural. ¿Ok? El primer hombre Dios formó, Dios creó en la creación natural.
Cristo es el primer hombre, como segundo Adán, nacido o resucitado en la creación espiritual. La creación espiritual, el mundo espiritual empezó entonces en la muerte de Cristo, cuando Cristo fue inmolado. Oye bien, escucha bien. Entonces Cristo fue el primer hombre nacido o resucitado de la creación espiritual que él mismo trajo entonces al mundo. Ahora Adán entonces fue el primer hombre creado por Dios o formado por Dios en la creación natural. Todas las cosas que salen del árbol del primer Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal, son naturales. Todas las cosas que salen del árbol de la vida son espirituales. Eso indica que Adán fue un Dios de la naturaleza, un Dios natural. Entonces Jesucristo es el Dios espiritual. Ahora, es por eso que él dice que así, mira que dijo Jehová. Jehová dijo entonces, el capítulo 3, versículo 22, él dijo, y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es decir, que el hombre llegó a ser un pequeño Dios. En el aspecto en cuanto al conocimiento del bien y del mal, Dios no sabe más que Adán en ese aspecto. En el aspecto del bien y del mal. En el aspecto natural, el hombre llegó a ser como un Dios, como uno de ellos, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y entonces que Adán viene a ser un Dios natural, no de la naturaleza, un pequeño Dios de la naturaleza. ¿Ok? Entonces fue el primer hombre nacido, o no, ¿ok? Creado, nacido también, entonces en la creación natural, porque es la creación en la cual estamos viviendo ahora. Entonces Cristo es el segundo Adán, que él es del cielo, resucitó en la creación que él mismo trajo, la creación espiritual. Desde ahí entonces, ahora ¿qué podemos ver? Podemos ver ahí. El primer Adán empezó en Génesis y concluyó en la cruz. Oye bien, tenemos que saber entonces cuándo empieza uno y cuándo termina uno. Cuándo empieza y cuándo termina uno. Entonces, el primer Adán empezó en Génesis hasta la cruz. Es decir, todos los hombres que nacieron, que vinieron delante de Cristo, entonces nacieron bajo desde el primer Adán. Entonces de la dispensación natural. Así, también tú puedes llamar al primer Adán como la primera dispensación. Entonces puedes llamar al segundo Adán como la segunda dispensación. Como los teólogos dicen que son 7. Bueno, ellos crean una subdivisión. Bueno, yo puedo colocar 6 dispensaciones bajo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la última, la séptima, yo puedo colocarla bajo del árbol de la vida. Bueno, en ese aspecto entonces ellos tienen su crédito en cuanto a eso, en su cosa. Pero Pablo me dice, hay 2 hombres, el primer Adán y el segundo Adán. Es decir, hay 2 dispensaciones. Tú puedes llamar también el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, que la dispensación de la gracia o la iglesia de Cristo empezó en el libro de los Hechos hasta Apocalipsis. Oye bien, la iglesia de Cristo no empezó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, esos evangelistas entonces narran entonces el cumplimiento del primer Adán a través de Cristo. Cristo lo cumplió, ¿ok? De María hasta la cruz, el Cristo hombre, perfecto hombre, sin pecado, que murió, para dar cumplimiento a la primera dispensación. Ahora, cuando resucitó, cuando levantó de los muertos, el primer resucitado, ahí empezó una nueva dispensación, que iba a tener lugar en el día de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo. Ahí empezó la iglesia de Cristo, hasta Apocalipsis. Entonces ahora, segundo Adán, el primer Adán, entonces en el aspecto natural, estamos hablando a un árbol natural, es decir que a un árbol espiritual. El primer Adán era natural, es decir que todos los siglos, todos los años que los hombres vivían, tanto los gentiles como los judíos, ellos todos están bajo la del primer Adán, de una dispensación totalmente natural. Eso indica que los judíos no conocían a Dios espiritualmente. Ellos conocían a Dios naturalmente. Y a través de los milagros, los prodigios, las señales, que ellos están convencidos de que fulano de tal es de Dios. A través de milagros.
Eso mismo entonces que ellos podrían ver. Cuando Dios hace muchos milagros, entonces Israel alababan a Dios, porque dice entonces Dios está en este lugar. Jesucristo en San Juan capítulo 4, versículo 48, Él dice entonces a ellos, si ustedes no ven milagros y prodigios, no creen. Eso indica la única forma que los judíos creían en uno es a través de milagros. Es decir, los judíos no eran espirituales, no conocían a Dios espiritualmente, conocían a Dios naturalmente. Aún Moisés, a pesar de todos los milagros que Dios, prodigios que Dios Jehová ha hecho a través de su mano, todavía él quería ver al rostro de Dios. Dios dice a Moisés, no puedes ver mi rostro, no puedes ver mi rostro. Moisés, tú no puedes ver mi rostro. Es decir, que Moisés era un hombre que conocía a Dios también naturalmente. Cristo es el hombre espiritual. De Cristo para acá no conocemos a Dios espiritualmente. Número 1, recuerda. Entonces, a un Nicodemo fue a donde Cristo de noche. Él iba a hablar acerca de milagros que Cristo hacía. Sin embargo, Cristo no tocó este tema. Le dijo a él que él tiene que nacer de nuevo para ver a su reino. Es decir, si Nicodemo no entendía el contexto o entonces la palabra espiritual que Cristo le hablaba o le habló, Nicodemo era un doctor en Israel, era un maestro de los judíos. Si el maestro no sabía nada y acerca de los alumnos, no sabía nada tampoco. ¿Ok? Entonces ahí vamos a seguir. Entonces tenemos en el primer Adán. El primer Adán, entonces, que puede decirse, este árbol se llama primer Adán. El árbol del conocimiento del bien y del mal se llama primer Adán. También el árbol de la vida se llama el segundo Adán, que es Cristo. ¿Okay? Que es Cristo. El árbol del conocimiento del bien y del mal se llama también, este árbol es el destino natural del hombre después de su nacimiento. Es decir, Dios dio su decreto natural para que el hombre viva según la voluntad natural de Dios, entonces bien o mal. Bien, entonces oye bien, Dios pronunció aquí un decreto, una maldición y bendición a la vez, porque este árbol es un árbol del bien y del mal. Oye bien, entonces todos los que viven bajo de este árbol viven también bajo de probabilidad. Así que la cosa puede ser sí, puede ser no, puede haber bien, puede haber mal. Entonces este árbol es un árbol de probabilidad. Entonces tú tienes que trabajar para conseguir el fruto de este árbol. Tal vez tú trabajas, tú ganas o tú pierdes. ¿Por qué tú pierdes? Porque es un árbol que tiene dos características. Entonces el bien y el mal. Este árbol tal vez, Jesucristo dice muchos llamados y pocos elegidos. Es decir, que tú puedes ser llamado y entonces cuando tú llegas a la puerta te dicen entonces ya, no te eligieron. Es decir, que los mismos llamados, hay excepción entre ellos, porque andaban bajo de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el árbol de la vida es un árbol, es el destino espiritual antes del nacimiento humano. El árbol de la vida, que es Cristo mismo. Entonces Cristo dio el fruto de este árbol antes del nacimiento humano del individuo. Bien. Sin embargo, este árbol es un árbol que yo consigo mis frutos de este árbol a través de mi sudor, después que yo nací, después de mi nacimiento humano. Adán descubrió los secretos de este árbol después de su existencia humana. Ahora, entonces este árbol, el árbol de la vida, es un árbol que Dios dio a través de Cristo, o Cristo dio el fruto de su árbol, que es la vida eterna, a su gente muy antes de su nacimiento humano. Eso que se llama la predestinación. Que el hombre fue prohibido de poner la mano en este árbol del huerto. Por eso que Dios lo sacó del huerto por fuerza.
Adán no salió del huerto por su propia voluntad. Dios lo sacó por fuerza para no poner su mano en este árbol, para no vivir para siempre de la vida. Ahora, entonces este árbol, después que tú naces, tú tienes que trabajar para conseguir tu pan. Y por eso lo llamamos este árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal, postdestinación. Eso indica que un éxito después de su nacimiento humano, logro después de su nacimiento humano, eso no, después de su nacimiento humano, un éxito después de su nacimiento humano. Ese se llama postdestinación. Entonces, predestinación quiere decir entonces un éxito antes de su nacimiento humano, un logro antes de su nacimiento humano. Es que entonces es todo tan diferente. El espiritual se consiguió antes que tú naces, antes de nacer. El humano, el natural, el material, el natural se consigue después de tu nacimiento humano. Ahora, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí salen las ciencias naturales. Porque si vamos a leer porque las ciencias naturales salen aquí. Leer para nosotros. Vamos a escuchar en Génesis 3, versículo 5 y 6. Porque ahí están las ciencias, incluida la teología. La teología es una ciencia natural también, no es una ciencia espiritual. Entonces ellos estudian también la Biblia cuando están estudiando la teología, pero no toda la Biblia. Y los profesores que imparten esos cursos, todos no son cristianos. Eso indica que entonces la teología no es una ciencia espiritual, es totalmente natural, es como medicina, como agronomía, como derecho, como filosofía. Entonces leemos Génesis 3, 5 y 6. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. El día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Así que la serpiente dijo a la mujer: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Exactamente, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, Satanás, la serpiente, dominaba bien el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás no sabe nada del árbol de la vida. Él puede desglosar el bien acerca del árbol natural porque es natural. En ese aspecto, Satanás tiene una mente natural. Satanás no tiene mente espiritual porque no sabe nada de este árbol. Si lo hubiera sabido, no hubiera matado a Cristo, porque no sabe nada de esto. Satanás entonces sabe desglosar muy bien entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sigue. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Oye, vio la mujer después que Satanás le dijo eso, la serpiente dijo eso a ella. Entonces vio la mujer ahora que el árbol era bueno para comer. Ahora entonces el árbol tiene un aspecto, como de alimento, o aspecto alimenticio, ¿verdad? Entonces de alimento, donde que la mujer, la codicia, la mujer entonces ahora vio que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Es decir, el medio ambiente, la parte social entonces del árbol. Entonces ofreció una estadía, ofreció una residencia, ofreció entonces una vida agradable entonces a ella. Entonces el árbol era muy bonito exteriormente, el árbol era muy atractivo. Entonces atractivo espiritualmente o naturalmente para la mujer. Entonces sigue. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, que también es un árbol entonces que tiene un aspecto filosófico. Un aspecto filosófico o un aspecto filosófico o metafísico. Entonces también es un árbol científico. Entonces ahí vienen las ciencias naturales. Ahí que es lo que está hablando. Ahí que lo quería llegar. En las ciencias naturales.
Entonces ahí vienen las ciencias naturales, matemática, todo, incluida la teología. Entonces todos los matemáticos del mundo, todos los intelectuales del mundo, todos entonces encuentran, entonces han alcanzado un regalo natural de Dios. Dios es el dador de estos regalos naturales a estos grandes del mundo. Los matemáticos, los filósofos, los deportistas, también deporte viene de ese árbol, la música viene de ese árbol, la riqueza viene de ese árbol, la riqueza, estamos hablando de la riqueza, los bienes de la tierra, entonces las cosas, oro y plata y todo, viene de ese árbol. Tú tienes una jipeta, tú tienes cualquier cosa, el hombre tiene dinero, él es rico, que son todos los que tienen tanto brujo como pastores. Y tanto una persona, una hermana como una prostituta. Pero entonces, cualquier de ellos que tenga dinero, que tenga riqueza, es de Dios, de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Volvemos.